pues aprovecho ahora sí para saludar a las personas del canal de YouTube que nos están viendo hoy, domingo. Estamos llevando a cabo la reunión del Ministerio de Guía Mis Pasos en Cali. La compartimos con mucho cariño con todos ustedes. Bueno, llamamos a este tema de hoy el orden lógico. Y entendiendo la Biblia, en lo que a mí respecta, empecé a comprender que la Biblia es muy lógica, que Dios es muy lógico. Y que lo que Dios quiere de nosotros es que entendamos su lógica. Es más, los grandes científicos que no se han inventado nada, han descubierto, lo que han descubierto es la lógica de cómo funciona pues el universo. Y muchos de esos científicos, no todos por supuesto, pero muchos hombres de ciencia en la historia le atribuyen, después de darse cuenta de la lógica, le atribuyen a Dios, pues justamente el tener el soporte, el sustento, el origen de todas las cosas, le dan ese crédito a Dios, otros no. Eso no lo vamos a debatir el día de hoy. El universo se soporta dentro de un orden lógico, ¿sí? Y vamos a estudiar hoy en la Biblia cómo ese orden lógico ha funcionado desde el principio y sigue funcionando, y hoy funciona. Y nuestra vida, por ser parte de ese universo, porque nosotros no somos ajenos al universo, somos parte del universo, somos el sello de la creación de Dios como elementos constitutivos del universo, pues se soporta en ese orden lógico. Y cuando uno se sale de ese orden lógico, pues eso es como el motor de un carro que tiene 1000 piezas, ¿cierto? Que funcionan coordinadamente, y si una de esas piezas se sale, si un piñón por allá se sale, pues el carro no anda, arruinamos el motor, porque es necesario ajustarnos a ese orden lógico que soporta el universo. Pues bien, pensando en ello, quiero leerles. Orden lógico se entiende como un proceso establecido a partir de criterios razonados. Ojo con esto. Y esto también para todas aquellas personas que piensan que la Biblia es contraria a la razón, a la ciencia, a la lógica, que la Biblia es un libro místico. Todo lo contrario. Nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Pero vuelvo a la definición de orden lógico. Proceso establecido a partir de criterios razonados, de variables estables, como causas y efectos, como cronologías, entre muchas otras. No pierdan de vista esta definición, porque sé que nos va a resultar interesante en la medida que estudiemos el tema de hoy. Con este preámbulo, yo quiero que ustedes me acompañen a una historia narrada en la Biblia que tiene 3 fragmentos. Aparentemente 3 fragmentos que no tienen que ver nada el uno con el otro, pero dentro de lo que hoy estamos hablando tienen todo que ver. E incluso lo que hoy vamos a leer, que para muchos no es desconocido porque alguna vez lo han leído como yo lo he leído, quizá va a despejar una serie de dudas que se generan a partir de lo que leemos en este texto. Así que les voy a invitar al Evangelio de San Marcos, al capítulo 11, por favor. Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús, ¿ok? Jesús estaba con sus discípulos en Betania, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Paremos acá. Bueno, la verdad, yo les confieso, en lo personal, siempre me costó mucho trabajo entender este pasaje. O sea, ¿qué enseñanza hay ahí? El tipo tenía hambre, vio una higuera, no tenía frutos, y la maldijo. Se puso bravo, la maldijo y ya. O sea, me parecía incluso un texto soberbio, injusto, ¿sí? Pero resulta que en este texto hay tanta profundidad, que no podemos pasarlo por alto.
Al día siguiente, cuando salió de Betania, bueno, vamos a tratar de contextualizar y a tratar de ponerle lógica a este texto. Él había estado con sus discípulos trabajando, me imagino que planeando cosas. Hoy vamos a ir a tal parte, vamos a visitar tal otra, y le cogió la hora el desayuno, no comió, qué sé yo, salió y venía con hambre. Como me pasa a mí cuando salgo de la reunión. Yo aquí termino, ustedes me dejan seco y Dileis a veces me dice, ¿usted quiere comer? Yo, a ver, obvio, porque voy con hambre, ¿no? Es la lógica, él tenía hambre. Y entonces dice que vio de lejos una higuera. La higuera es el árbol del higo. El higo, para los que no están familiarizados, es la breva, ¿ok? Las brevas que usted se come en Navidad se llaman higos, ¿ok? La higuera es el árbol que produce los higos. Y entonces dice como algo particular, y quiero volverlo a leer, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Paremos acá. ¿Por qué la Biblia resaltará que tenía hojas? ¿Sí? Porque hay dos posibilidades, o que no tenía hojas o que sí las tenía, pero en este caso dice que tenía hojas, y lo dice como un hecho relevante, tenía hojas. Y entonces se acercó buscando higos, buscando fruto, que era el higo, porque él tenía hambre, pero determinado que como había hojas, como consecuencia lógica, pensó él, debe tener frutos. Luego el texto dice, pero no era el tiempo de los frutos. Dice así, ¿correcto? Estudiando un poquito, hay varios autores que nos hablan de este tema. Se dice que en el tema de los higos, de la higuera tiene una producción de hojas, si me permiten el término, muy fuerte, ¿cierto? Eso se llama floración, eso es otra cosa, la floración, ¿no? ¿Cómo? Materia vegetal, listo. La higuera particularmente, cuando va a dar el fruto, tiene una salida de materia vegetal que acompaña el fruto simultáneamente, ¿correcto? Por eso dice la Biblia, y no por cualquier cosa, que como él vio la higuera que tenía hojas, pensó que había fruto. ¿Ok? Calma. Pero fue y resulta que no había frutos. Hay un autor que se llama Trenchard, de apellido Trenchard, que él dice, la higuera estaba revestida de un follaje prematuro, un follaje que nace, pero obviamente no había frutos en la higuera. Y entonces viene la expresión de Jesús, que ya leímos, nunca nadie más coma fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Por favor, póngale mucha atención al y lo oyeron sus discípulos. Bueno, ¿por qué es relevante esto? ¿Y esto qué tiene que ver con el orden lógico? Porque ¿qué es lo lógico para un árbol, llámese de higos, de aguacates, de uvas? ¿Qué es lo lógico? Que dé un fruto, ¿ok? Eso es lo lógico. ¿Y esa lógica de dónde viene? Pues eso viene desde el principio de la creación. Y por favor, vámonos a Génesis, hay que recordarlo textualmente. Y dice el versículo 11 y 12, por favor, conmigo lo leemos todos en voz alta. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Porque Dios estableció un orden. Y es que el árbol produzca un fruto según su género. Por eso es que un árbol de peras no da limones. El árbol de peras da peras, porque eso obedece a un orden lógico. Así lo estableció Dios, en un orden lógico. De manera que lo lógico era que el árbol, que la higuera produjera higos. Eso era lo lógico, eso obedece al orden lógico. Muy bien, pero por favor,
Ahí mismo en el Génesis, en el capítulo 1, miremos el versículo 27. ¿Cómo dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues así como Dios estableció que todo árbol diera fruto según su género, también estableció que los seres humanos que Él había creado, varón y mujer, fructificaran, se multiplicaran, generaran un fruto. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo lógico? ¿Cuál es el orden lógico, no solamente para la higuera que debía producir fruto, sino también para los seres humanos? De acuerdo a lo que acabamos de leer, que demos fruto. Eso es lo lógico. Ese es el orden lógico, que demos un fruto. Y no se está refiriendo específicamente o literalmente a que el fruto sea tener hijos, que por supuesto lo encierra dentro de lo que está hablando. Nos está hablando de un fruto permanente, que en el contexto de la Biblia lo entendemos como un fruto de vida. Lo lógico es que usted y yo demos un fruto. Lo lógico es que usted y yo progresemos. Lo lógico es que usted y yo crezcamos. Lo lógico es que usted y yo maduremos. Eso es lo lógico. ¿Qué es lo ilógico? Que no demos fruto. ¿Qué es lo ilógico? Que nos estanquemos. Porque si desde el punto de vista biológico nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿se acuerdan? Biología de tercero primaria. Lo lógico es que usted año tras año crezca, madure, progrese dentro del proceso de crecimiento físico, biológico. Eso es lo lógico. No podemos detenerlo, ¿o sí? Por más cremas, antimanchas, escondepecas, antiarrugas, cirugías, botox, polímeros, lo que usted se quiere untar, el proceso lógico es que vamos. Y dentro de esa lógica, un científico un día dijo: aquí hay una ley que se aplica, usando el razonamiento, a todos los seres humanos y a todo ser vivo, y la llamó la ley de la entropía. ¿Qué quiere decir? Que la materia se va transformando de manera que se deteriora en un proceso lógico. ¿Estamos de acuerdo? Pero asimismo, dentro de lo que es el comportamiento de la vida, se aplica la misma lógica. Debemos crecer, debemos madurar, debemos dar un fruto. El hijo debe dar un fruto. Yo como esposo debo dar un fruto. Yo no puedo seguir siendo el mismo de siempre. Debo dar un fruto. Como papá debo dar un fruto. Como persona, como ser humano, yo debo ir dando un fruto. Y cuando no lo doy, estoy actuando en contra de la lógica, del orden lógico. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Volvamos por favor al texto. Volvamos a San Marcos. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Bueno, definitivamente, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Se enojó, y entonces, producto de su enojo, de manera caprichosa, maldijo a la higuera. Solo que dice, los discípulos oyeron aquello, le pusieron atención a esto. Y para poder entender realmente lo que pasó, es necesario visitar el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que se vuelve a utilizar el ejemplo de un arbolito y del fruto. Sin perder de vista a Marcos, vamos a Juan capítulo 15, por favor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Paremos acá.
¿Qué es lo que Jesús expresa? Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? ¿La planta de qué? ¿De qué fruto? De la uva, ¿correcto? Aquí utiliza otro ejemplo, la vid. Yo soy la vid. Mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. El pámpano es la ramita de donde se va a desprender o donde van a nacer el fruto. Y según el orden lógico, ¿qué debe generarse de ese pámpano? Un fruto. Pero aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Lo está diciendo porque ese es el orden lógico. Lo que debe acontecer es que usted y yo demos fruto. Porque cuando no damos fruto, somos cortados. Cuando no damos fruto, menguamos. Cuando no damos fruto, retrocedemos. Cuando no damos fruto, no podemos ver la bendición. Eso es lo que quiere decir. Entonces no estaba sencillamente enojado porque no había brevas. Él necesitaba que los discípulos entendieran algo que no debían olvidarlo jamás. Y Él necesita que usted y yo entendamos algo que no podemos olvidarlo jamás. Nosotros estamos aquí para dar fruto. Y cada día que pasa, nuestra vida debe ser mejor en todo sentido. Cada año que pasa, usted debe ser mejor. De lo contrario, actuamos al revés en el orden lógico. Nos vamos contra el orden lógico. Y el irnos contra el orden lógico implica retroceder, perder, ser cortado. Por eso cuando habla de que le dijo a la higuera, nunca más comerán fruto de ti, no lo está diciendo en un arranque de soberbia y de ira, lo está diciendo dentro de una lógica. Si la higuera no produce fruto, pues no va a haber fruto. Y nadie se va a saciar del fruto que genera la higuera, que es la breva. Eso es lo que está diciendo. Y si lo traemos a nuestra vida, y si yo no doy fruto, si yo dejo de dar fruto, lo cual ahora entiendo que si dejo de dar fruto, ¿de quién depende? De mí. Porque en el proceso natural, ¿qué debe suceder? Que dé fruto. ¿Sí? Si nos comparamos con el monte, la hierba que crece en el monte, o sea, si nos vamos a lo esencial de nuestra vida, nadie nos abona, es como los aguacates, hermano. Nadie le echa abono. ¿Qué debe pasar por naturaleza? Que haya un fruto. Que haya un fruto. Luego, si no hay fruto, es porque nosotros metimos la mano. Y la metimos para mal. Y yo leyendo esto, yo pensaba, Dios mío, hoy comparado con hace 2 años, ¿cómo estoy? ¿Soy mejor hijo? ¿Soy mejor papá? ¿Soy mejor persona? ¿Cómo estoy? ¿O no? Me he vuelto más arrogante, me he vuelto más imprudente, me he vuelto más tantas cosas que representan deterioro a mi vida. Y eso también tiene que ver con el progreso. Yo debo progresar, usted tiene que progresar. Aún en lo que tiene que ver con sus finanzas, usted debe progresar. Con su vida en general, usted debe progresar, porque lo lógico es que haya un fruto, que haya una fructificación. Eso es lo lógico. Lo ilógico es que no la haya. Muy bien. Por favor, volvamos a la historia. Estamos en Marcos capítulo 11. Aquí termina este pedazo y luego viene otro, pues que a simple vista no tiene nada que ver con el anterior, pero está narrándonos una cronología, ¿correcto? De acontecimientos que sucedieron uno enseguida del otro. Salió de Betania, tuvo hambre, vio una higuera, quiso comer, no hubo comida, y sigue.
Y luego dice el versículo 15, por favor lo leemos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Paremos acá. ¿Qué tiene que ver esto con el higo? Nada, pero tiene todo que ver, porque es el segundo arranque de cólera de Jesús, ¿no? Tenía hambre y aparte de eso llega al templo y estos manes como me tienen todos, ¿sí? ¿Sería eso? Llega al templo y observa que en el templo sucedía algo que era muy común. Esto no era nuevo, esto sucedía desde hacía muchísimos años. Que habían en el atrio del templo unas personas que vendían palomas, que vendían corderos. ¿Por qué los vendían? Porque en el templo se llevaba a cabo el sacrificio, la expiación por los pecados, y según la ley de Moisés se ordenaba que de acuerdo al sacrificio, que de acuerdo al pecado, que de acuerdo a lo que se quería pedir, se sacrificaba o un palomito o un corderito. Y entonces habían unas personas que vendían el palomo, que vendían el cordero, para que quienes venían no se lo trajeran desde la casa, pues ese viaje incómodo, traerse un cordero, ¿cierto? Entonces lo compraban para facilitarles el asunto, lo compraban en la puerta del templo. Nada de malo aparentemente hay en eso, ¿cierto? Además de ello, como al templo de Jerusalén venían personas de muchas partes, no solamente de Israel, sino fuera de Jerusalén y fuera de Israel, habían cambistas, o sea, habían casas de cambio. Cambiamos shekel, pues shekel es la moneda hoy, no sé si en esa época serían shekel, pero la moneda local la cambiamos por la moneda que ustedes traen. Nosotros aquí le hacemos el cambio, ¿correcto? Habían casas de cambio de la época. Pregunta: ¿cuál era el orden lógico respecto del templo? ¿Qué era el templo? ¿Qué representaba el templo? ¿Quién me dice? Casa de oración. ¿Qué más? ¿Qué representaba el templo? Porque era algo mucho más. El lugar del sacrificio. ¿Qué más? El templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso no es nada pequeño. El templo que fue ordenado, acuérdense ustedes cuando Salomón lo construye y lo consagra al Señor, ¿cierto? Le dice: tú estarás aquí, tú escucharás la oración que se haga en este lugar. El extranjero que viniera de lejanas tierras y orar en este lugar, tú lo escucharás. Es que el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Allí se llevaba a cabo el sacrificio, las personas venían, como ya se los expliqué. El templo tenía un lugar muy importante, se llamaba el Santo Santuarium o el lugar santísimo, en hebreo el Keshinah. ¿Y qué significa eso? ¿Qué pasaba en ese lugar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sucedía en ese lugar? El templo tenía 3 compartimentos: el atrio, donde estaban los cambistas y los palomeros; estaba el lugar santo, donde se llevaba a cabo la limpieza de los animalitos y toda esa cuestión; y estaba el lugar santísimo, el santuario. ¿Quién recuerda por qué ese lugar era tan importante? Porque era literalmente el lugar de la presencia de Dios, tanto que solo una persona podía entrar una vez al año, nadie más entraba ahí, que era el sumo sacerdote, y entraba con la posibilidad de morir allá, y para eso lo amarraban con una pita, una cuerda a la cintura, porque si el tipo entraba y no salía y no tiraba la cuerda, quería decir, tipo de murió. Entonces tocaba traerlo porque nadie podía entrar a hacer levantamiento del cadáver. Literalmente había arrastramiento del cadáver, o sea, lo traían, ¿ok? Eso era el templo, eso representaba el templo. Por eso el Señor dice: ¿acaso, en el versículo 17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Claro, para todas las naciones. Luego el orden lógico es que el templo representara eso.
Pero ¿en qué se había convertido el templo? Vamos a lo ilógico, a la lógica ilógica. ¿En qué se ha convertido el templo? A ver, las personas que tenían un puestico allá, haga de cuenta, eso era un San Andresito. Eso era un negocio pulpo, un negocio supremamente lucrativo. ¿Cuánta gente venía al templo al año? Pero muchísima gente, miles de personas venían al templo al año y cada uno tenía que comprar por lo menos un palomo. ¿Cuánto representaba la ganancia para el que vendía el palomo? Y segura que en ese lugar tener un puestico no era fácil. Había que pagarle a alguien. Si en un semáforo usted sabe que un tipo que hace maromas le tiene que pagar arriendo a alguien que es dueño de ese semáforo, porque eso es así, ¿no? Ahora imagínense ustedes, en esa época ¿existía menos corrupción que la que hay ahora? Igualita. Había alguien que se lucraba de eso y era el que decía, usted tanto, pero me paga tanto. No, yo le pago tanto más, listo, usted lo ha hecho y usted se queda aquí. ¿Y qué personajes eran los que manejaban ese negocio? ¿Quién se atreve a decirlo? Los recaudadores de impuestos. No, ¿quiénes eran los que manejaban ese negocio? Los sacerdotes. Los romanos tampoco, a los romanos no les importaba eso. Los sacerdotes del templo que tenían semejante negocio allá. Ahora imagínense ustedes las casas de cambio. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es el mundo de los cambistas hoy? Porque hay casas de cambio, y usted lo sabe. Están las certificadas, la del banco, pero hay otras que no son tan certificadas y que eso es como un chocolate crudo. Uno no sabe qué billete le van a meter, uno no sabe la mafia que hay detrás de eso. Era igualito. El orden lógico que decía, mi casa será llamada casa de oración, casa del sacrificio. Pero el orden se rompió. Y ahora se había vuelto un negocio lucrativo, donde habían personas que se aprovechaban de otras para hacer un negocio personal y generando en ello pues todo lo que tiene que ver con ese ambiente de mafia, con ese ambiente de torcidos, de negocios corruptos. Se rompió el orden lógico nuevamente. Por favor, entiendan esto. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje de la higuera en qué terminó el pasaje? Que yo les dije, ojo, no lo pierdan. No, en el versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Punto. Y luego dice, y lo oyeron sus discípulos. Ojo, y lo oyeron sus discípulos. En este pasaje del templo, si usted vuelve ahora al versículo 18, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer ahí? En el versículo 18, Marcos 11, 18, ¿qué dice? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué hacían fruto de oírlo? ¿Qué dice ahí? Buscaban cómo matarlo. ¿Por qué? Porque les acabó el negocio. Porque se le metió en el rancho. Porque eso era un tema corrupto. La pregunta es, y es lo que el Señor me decía a mí estos días, y tú oyes esto, ¿y qué? ¿Y cuál es tu reacción? Porque muchas veces nuestra reacción, cuando el Señor nos pone de frente que estamos rompiendo el orden lógico, es, no, es que usted no me entiende. No, es que yo sé cómo hago las cosas. No, déjeme que yo soy así. La actitud del escriba y el fariseo, que le están dañando el negocio. O usted puede oír esto y decir, Dios mío, estoy rompiendo el orden lógico. Y el orden lógico de las cosas es exactamente igual a las leyes de la física. Usted rompe una ley de la física y usted muere, usted se estrella, usted pierde.
yo no creo en eso. No crea. Pero no por el hecho de que usted no crea, está salvaguardado de vivir bajo un orden lógico de la vida. Un orden lógico de la vida. Honre a su papá. No, yo no creo en eso. Mi papá fue un desgraciado. No creo en eso. Eso no lo salva a usted del orden lógico. Y es que usted tiene que llevar un fruto como hijo. Porque si usted no lo lleva, será cortado. Ojo con eso. Y ustedes saben que yo no utilizo la Biblia, no es mi manera de predicar, pararme aquí a señalarles ni el infierno, ni al diablo, ni la maldición. No. Yo creo en el evangelio del amor, de la misericordia, pero también debo decirles la verdad. Porque si yo le digo a mi hijo, coja por ese camino que es el derecho, porque entre otras cosas, yo ya lo cogí un día y me fue como los perros en misa. Porque me pasó lo del tipo que dijo, yo no creo en Isaac Newton. Ni lo conocí, ni me importa. Tampoco creo entonces en la ley de la gravedad. Se tiró del 5º piso, se mató. Porque no creía en Isaac Newton. Y yo le digo a mi hijo, mire, por acá. No. ¿Qué tengo que decirle a mi hijo? Dios te bendiga, hijo, Dios te guarde, ¿te va a ir bien? No, no te va a ir bien. Dios te bendiga, te cuide, te proteja, pero te va a ir mal. Te vas a partir una pata, porque rompes el orden lógico. Trata a su esposa bien, no la trate mal. ¿Qué dice la Biblia en el orden lógico? Es como el vaso más frágil. Usted me podrá decir, no, usted no la conoce, ella es una olleta, esa es una molle barro, usted no la conoce, eso no es ningún vaso frágil. Ya yo ahí no me meto, ok, eso ya es un problema suyo, yo no, eso no me meto, ¿sí? Lo que sí le quiero decir es que dice la Biblia, trátela dándole honra como al vaso más frágil, eso dice la Biblia. Y si usted la trata a las patadas, rompe el orden lógico. ¿Y qué va a pasar? En términos de lo que estamos leyendo, nunca más volverá a dar fruto, será cortado, tómelo como quiera, porque se va en contra del orden lógico. Y en los dos pasajes que hemos visto hasta ahora, aparentemente ninguno tiene nada que ver con el otro, se está rompiendo el orden lógico, y eso generó una reacción de Jesús, para demostrar, no que tenía hambre y le dio rabia, no, eso no es el problema, para que entendieran en el lenguaje humano que no estaba bien, que el árbol de higos debe dar fruto, que si tiene hojas debe dar fruto, y que el templo tenía un uso, un destino, y que el destino y el uso que se le estaba dando no era lógico, era ilógico. Eso es lo que quiere decir. Seguro que el Señor no le pegó a nadie ningún juetazo. Él sacó lo Jackie Chan, pero no le pegó a nadie. El problema no era pegarle a alguien. Él levantó las mesas, al otro día las hacían a volver a poner, y de hecho las pusieron. Ese no era el lío. El lío era que ellos entendieran que estaban rompiendo un orden lógico. Hay un orden lógico. Para comer hay que trabajar, un orden lógico. Eso se llama, en la expresión más mínima, lógica matemática. 1 más 1 da 2, no da 7. Lógica. Para trabajar, para comer hay que trabajar. Lógica. No, yo hasta ahora no trabajo y yo como y harto. Está jugando en una línea muy delgada. Hay que trabajar. Si la ganancia que usted tiene es una ganancia deshonesta, tarde o temprano usted va a perder. No, yo hasta ahora no he perdido. Va a perder. Va a perder. Y si se mete en negocios ilícitos, va a perder. Su destino final será la cárcel o el cementerio. No le ponga arandelas a eso. Eso va a pasar, es la lógica. Porque rompe la lógica. La lógica es trabaje honestamente.
esfuércese, sea disciplinado. Esa es la lógica. Ese es el orden matemático y como resultado habrá un fruto. El orden lógico lo estudiamos aquí hace un mes. Cierre los ciclos. Cierre los ciclos. Póngase en paz con la persona con que usted se tiene que poner en paz. ¿Lo estudiamos aquí o no? Póngase en paz. Y fruto de usted hacer eso, vendrá un fruto. Perdone la redundancia. Habrá un resultado. No cierre el ciclo. No, yo no soy capaz, no puedo, no me nace. No me nace. No da fruto. Y usted lo está viendo, que es lo peor. No da fruto. Se estanca en muchas áreas. No progresa, lo mismo, la misma cosa. Ahí pasa el tiempo y lo mismo. Cierre los ciclos, por favor. Porque el orden lógico se cumple, es matemático, es físico.